Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Ojalá que todos estén tranquilos en el amor de Dios. Desde marzo yo subo esta meditación aquí en YouTube y Facebook de la página de nuestra iglesia, cuando empezó a realizar la cuarentena. Entonces, ya hace casi 6 meses y he subido 23 meditaciones. Hoy, antes de empezar, les quiero anunciar que desde el primer domingo de septiembre, este domingo que viene, 6 de septiembre, voy a predicar sermón dominical por YouTube y Facebook, ambos. Entonces, esta meditación número 23 es la última meditación. Muy lamentable, ¿no? Y así que vamos a compartir la palabra de Dios a través del sermón dominical cada domingo por la mañana desde esta semana por YouTube y Facebook. Debido a que estamos en la condición de la cuarentena, todavía no podemos reunirnos en la iglesia físicamente, pero debemos comer la comida espiritual, la palabra de Dios, de esta manera, con todo posible, con todo nuestro corazón. Por lo tanto, les pido que oren y participen para este sermón dominical con un corazón anheloso desde este domingo, por favor. Entonces, hoy vamos a escuchar la última meditación y recibamos las enseñanzas importantes. Busquemos la Biblia, Segundo de Reyes capítulo 4, versículo 1. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Yo voy a leer. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha vendido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Hoy también recibiremos las enseñanzas muy importantes para los cristianos a través de los 4 milagros del Eliseo, los cuales aparecen en el segundo de Reyes capítulo 4. El título de hoy, entonces, es Los milagros del Eliseo. Se puede decir que Eliseo era un profeta, el que realizó más milagros y profecías entre los profetas del Antiguo Testamento. Así como Jesús había realizado muchos milagros durante su vida pública en el Antiguo Testamento, contiene muchos milagros del Eliseo también. Podemos decir que los milagros de Jesús son un símbolo muy importante de explicar del significado de su obra de la salvación, ¿no? Y los milagros del Eliseo del Antiguo Testamento también tienen un significado importante, siendo una sombra de la obra de Jesús, o sea, un modelo de la salvación. Podemos entender así. Especialmente aquí en el capítulo 4 están escritos los cuatro milagros sucesivamente. Todos ellos tienen enseñanzas muy importantes, debido a que toda la Biblia es inspirada por Dios. Si vemos más detalladamente al contenido del capítulo 4, podemos entender bien el corazón y la voluntad de Dios hacia nosotros. Si averiguamos estos 4 milagros, podemos encontrar que ellos son una solución de los problemas fundamentales y básicos de la vida del hombre. El primer milagro que aparece
en el capítulo 4 es una historia donde Eliseo salvó al hogar de una viuda, la cual estaba en una crisis en la que sus dos hijos podrían ser vendidos como esclavos debido a su deuda. El texto principal que leímos es el inicio de esta historia. Eliseo, que había escuchado esa noticia lamentable por la viuda, le hizo traer todas las posibles vasijas prestadas y él lo resolvió. Él los resolvió a través del milagro que se llenó de aceite todas estas vasijas. Busquemos la Biblia, Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 5 al 7. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 5 al 7. Yo voy a leer. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus creedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Al final, esa viuda se vendió el aceite, el cual pudo ganar a través del milagro del Eliseo y pudo salir de la crisis de vender a sus dos hijos como esclavos. Nosotros podemos recibir una lección a través de ese milagro relacionando con nuestra salvación. Acerca de este milagro podemos considerarlo como una sombra de que nosotros, que éramos esclavos del pecado, seremos librados por el poder del Evangelio de Dios y recibiremos la libertad eterna, ¿no? Ser esclavo es como ser privado de todo lo que tenemos y de nuestra libertad. Convertirnos en una propiedad del dueño y vivir una vida miserable, dolorosa y triste, ¿no? Nosotros también éramos un esclavo del pecado antes de recibir la salvación. Por lo tanto, el pecado, siendo nuestro dueño, nos había llevado hasta al infierno. Si no fuéramos librados de ese pecado, merecíamos caer al eterno infierno y recibir el eterno dolor, ¿no? Debido a que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice así. Entonces, teníamos que pagar ese pecado por nuestra muerte, pero no podíamos hacerlo, ni teníamos ningún poder. Así como era esa viuda la cual no tenía ningún poder de pagar su deuda, ¿no? Pero, así como Eliseo solucionó el problema de ella, Jesús mismo vino a esta tierra y ha solucionado perfectamente el problema del pecado del hombre, el cual los hombres por sí mismos no habrían podido solucionar. Y generalmente en la Biblia, el aceite se refiere al Espíritu Santo, ¿no? El problema grave de ella se ha solucionado a través del milagro
de llenar de aceite en las vasijas vacías, ¿no? Por lo tanto, ella podía vivir la nueva vida con sus hijos por venderse tal aceite. Y también lo han comido directamente ellos, ¿no? Así como en el momento en que creemos y aceptamos el Evangelio de la gracia de Dios, el Espíritu Santo entró en nosotros y a partir de ese momento vivimos la vida recibiendo el poder de tal Espíritu Santo. Lo podemos decir que es la vida cristiana. Esto es la vida cristiana. El problema que estaba experimentando la viuda es el problema humano más fundamental e importante, ¿no? Es decir, se refiere a la cuestión de si volverse el que es librado o esclavizado. Este tema, ¿no? El contenido del primer milagro de Eliseo, el cual se mostró en el capítulo 4, es la solución del problema fundamental del hombre, el cual si ser el que es librado o esclavizado del pecado. Entonces, podemos decir que esto tiene un significado muy importante, siendo una sombra de la obra de Cristo para nuestra salvación. Busquemos la Biblia, Romanos 6, capítulo 6, versículo 7. Romanos, capítulo 6, versículo 6 al 7. Yo voy a leer. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por mediante del Evangelio de la salvación, o sea, la muerte de Jesús en la cruz, ya se ha pagado todos nuestros pecados y fuimos librados del esclavo del pecado. Es decir, así recibimos la salvación. Y el segundo milagro es cuando Eliseo salvó al hijo de la mujer sunamita, el cual había muerto. Busquemos la Biblia, segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 32 al 35. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 32 al 35. Yo voy a leer. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Es un milagro, ¿no? Esa también podemos decir que es una solución del problema fundamental e importante, el cual un hombre no puede solucionar por sí mismo. Ninguna persona en este mundo puede solucionar el problema de la muerte, ¿no?
debido a que el manantial de la vida está en Dios. No se puede solucionar este problema de la muerte sin la intervención de Dios, ¿no? Se puede decir que este segundo milagro también simboliza la obra de la salvación de Jesucristo a través de Eliseo. Jesús salvó a unos muertos durante su vida pública, ¿no? Por ejemplo, al hijo de la viuda de la ciudad de Naín y a la hija del principal de la sinagoga, Jairo, y también a Lázaro, quien estaba muerto por 4 días. Así Jesús mostró a las personas que Él en sí es un ser quien puede solucionar el problema eterno de la muerte del hombre a través de su milagro. Busquemos la Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Yo voy a leer. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia dice así: nosotros también, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, pero Jesucristo nos salvó derramando su sangre preciosa en la cruz. Entonces, a través de este segundo milagro del Eliseo, podemos entender que la solución del problema fundamental del hombre está solamente en las manos de Dios. Y el tercer milagro de Eliseo es cuando salvó a los hombres quienes comieron la comida que tenía un veneno de la muerte. En aquellos tiempos había gran hambre en la tierra. Y un hombre trajo una como para montes y hizo una comida con ella para comer junto con los hombres. Pero el veneno se esparció por esa comida y los hombres estaban en peligro de morir. Pero en ese momento, Eliseo esparció una harina en esa olla y desintoxicó el veneno. Por eso los salvó a ellos de la crisis de la muerte. La Biblia, segundo de Reyes, capítulo 4, segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 40 al 41. Yo voy a leer. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que, comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Esto es el tercer milagro del Eliseo. Esto también se puede decir que es un milagro relacionado con el problema fundamental de la muerte, el cual hemos visto anteriormente. Incluso en ese momento también, si no fuera por el milagro del Eliseo, todos los que habían sido envenenados no habrían escapado del destino de la muerte. Antes de ser salvos, nosotros también éramos adictos al veneno del pecado. Y así estábamos destinados a morir. Igual, ¿no? Cuando se difundió sobre nosotros el Evangelio de Jesucristo,
la palabra de verdad, el veneno del pecado desapareció, ¿no? Entonces, podemos decir que ese evangelio es un antídoto eterno para nuestro espíritu. Busquemos la Biblia, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 10. Disculpe, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Yo voy a leer. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Se puede decir que el único ser quien puede resolver nuestro problema del pecado y darnos la vida eterna es solo Jesucristo, ¿no? Y su Evangelio. Asimismo, podemos ver que el tercer milagro del Eliseo también está relacionado con la obra de la salvación de Jesucristo. Y por último, Eliseo hizo un milagro al comer 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga al compartir con 100 personas. Si vemos el versículo 38, podemos saber que había un gran hambre en ese momento y muchos estaban pasando las dificultades. Cuando todo el mundo estaba luchando sin nada para comer, una persona trajo 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Pero esa cantidad era imposible para que 100 personas puedan comer. Sin embargo, Eliseo resolvió ese problema con su milagro maravillosamente. Busquemos la Biblia. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 43 al 44. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 43, 44. Yo voy a leer. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Esto es también un gran milagro, ¿no? La comida está relacionada con la vida. Sin comida, eventualmente moriremos, obviamente, ¿no? En ese momento, cuando muchas personas padecían mucha dificultad por gran hambre, el poder de Dios resolvió ese problema que los humanos no habían podido resolver. No es la capacidad humana que 100 personas puedan comer de 20 panes de cebada, ¿no? En otras palabras, se puede decir que el milagro del Eliseo no fue realizado por el poder de un hombre Eliseo, sino que el poder de Dios se manifestó a través de un hombre Eliseo. Aquí el versículo 43 dice, así ha dicho Jehová, dice. Entonces, podemos decir que todos los problemas se resolvieron con el poder de Dios. Poder de Dios. Todos los problemas presentados en el capítulo 4 aquí eran los más fundamentales e importantes de los seres humanos, ¿no? Es decir, eran los problemas relacionados con la vida y que los humanos no podían resolver por sí mismos.
Entonces, solo Dios lo solucionó. Por lo tanto, lo que tenemos que mirar a través del milagro del Eliseo es el poder de Dios. Poder de Dios. También tenemos que conocer que ese poder de Dios siempre quiere solucionar nuestros problemas fundamentales de la vida. ¿Cuál es nuestro problema más fundamental de la vida? ¿Cuál? Es el problema de la muerte, ¿no? Es decir, el problema del pecado de nuestro espíritu. Busquemos la Biblia, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. Si lo tienen, leamos juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Este versículo es muy conocido, ¿no? Y también muy importante. No hay nadie en este mundo que pueda resolver este problema de la muerte y el juicio. No hay nadie. Sin embargo, la Biblia dice que este problema está establecido para los hombres. Es decir, desafortunadamente, éramos los que teníamos el problema de ser el pecado más fundamental y fatal que no podíamos resolver por nosotros mismos. Por lo tanto, se puede decir que nosotros, como esclavos del pecado, éramos adictos al veneno de ese pecado y nos convertimos en almas hambrientas sin comer el alimento de la vida, que caerían al destino de la muerte eterna, la cual es el eterno infierno. Este era un problema que los humanos no podían resolver por sí mismos, como les dije repetidamente, ¿no? Es por eso que Jesucristo vino a esta tierra y resolvió todos estos problemas de una vez a través del Evangelio de la cruz. Es decir, si vemos los 4 milagros del Eliseo, podemos encontrar que todos ellos tienen un significado muy importante que simboliza la obra de la salvación de Jesucristo, la cual es el Evangelio. Evangelio. Estos milagros parecen haber resultado el problema fundamental del cuerpo superficialmente, pero si podemos ver la cruz de Jesucristo más allá de eso, podríamos entender cómo el Señor está llevando nuestra vida según su buena voluntad. En otras palabras, si primero resolvemos el problema del espíritu, entonces podemos entender que la providencia y el poder de Dios pueden resolver suficientemente estos problemas reales del cuerpo y de la vida cotidiana. Eso podemos decir que es el milagro de Dios. Pero lo más importante es el orden del milagro. Es decir, debemos entender que los milagros de Jesús y de la Biblia no se enfocan primero en el problema del cuerpo, sino en la voluntad de Dios, el perdón de los pecados y el Evangelio. Esto es el orden bíblico. Y a través de los milagros del Eliseo que aprendimos hoy, debemos darnos cuenta de en qué orden y principio Dios le bendice a nuestra vida. Busquemos la Biblia, tercera de
Juan, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Si lo tienen, leamos juntos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este versículo también es muy importante. Este es el orden bíblico de la bendición y también el orden de mirar a Jesús y los milagros en la Biblia. Si comprendemos bien acerca de este principio, podemos pedir las bendiciones ante Dios de manera más digna y adecuada. Y también podemos llevar una vida cristiana bien organizada según el orden de Dios. Si vivimos bien tal vida de esta manera, seguramente sea una vida bienaventurada, verdaderamente como un milagro todos los días. No se olviden, hermanos, estas enseñanzas que aprendimos hoy, las guardemos en nuestros corazones y vamos a vivir más adecuadamente, más fuertemente ante Dios. Gracias y cuídense. Nos vemos pronto.